Muy buenas noches a todos y a todas. En la noche de hoy, con profunda alegría y sentido de compromiso, le doy la más cordial bienvenida a esta jornada de alfabetización constitucional, organizada por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Interamericana de Panamá. Agradezco la presencia de nuestro distinguido decano de la Facultad de Derecho, el doctor Ricardo Pérez, cuerpo docente, y así como nuestro invitado magistral, el doctor Miguel Antonio Bernal. Saludo con mucho afecto a todos los colegas docentes, personal administrativo, a nuestros invitados especiales y de manera muy especial a todos ustedes, mis estudiantes, quienes esta noche representan no solo el presente, sino el futuro de nuestro país. Esta jornada busca inspirar pensamiento crítico, promover el conocimiento de nuestra Constitución y despertar el compromiso ciudadano. Gracias a todos por estar aquí y por creer en el poder de la educación y del derecho como una herramienta de transformación. Sean todos y todas muy bienvenidos. Ahora unas palabras de nuestro señor decano. Buenas tardes a todos. Inicio por dar las gracias a la profesora Aldimara Jaén y a su grupo de estudiantes por la organización de este magno evento. Un evento sumamente importante en la vida de cada uno de los panameños. Agradecer al doctor Miguel Antonio Bernal por brindarnos este tiempo del que estoy seguro será muy provechoso para todos los aquí presentes. Este tema ha sido, por lo menos, parte del discurso de los candidatos presidenciales en las últimas 3 contiendas electorales, que señalan la necesidad de realizar cambios a nuestra Carta Magna a través del proceso de una constituyente. A lo largo de la historia republicana de Panamá, hemos adoptado 4 constituciones, cada una reflejando cambios políticos y sociales significativos. La Constitución de 1904, la primera luego de la independencia de Colombia. La Constitución de 1941, que introdujo reformas muy importantes, lastimosamente duró poco. La de 1946, que restablece principios democráticos. La Constitución de 1992, creada por la Asamblea Nacional de Representantes de Constituyentes, donde fortalecieron las garantías de educación, salud y trabajo, y que ha tenido reformas en 1978, 1983, 1994 y en el 2004. Hemos tenido proyectos de reformas constitucionales a lo largo del tiempo por diversas instituciones y expertos quienes han propuesto modificaciones a la Constitución de 1992 con el objeto de actualizar y de mejorar el sistema jurídico del país. 5 proyectos de cambios totales han sido elaborados. El proyecto IDEA en 1993, el Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados. En 1994, el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, IDEN. En el año 2003, un proyecto presentado por la Asamblea, por la APED. En el 2003, igualmente, un proyecto redactado por la Asamblea Nacional. Y en el 2012, uno preparado por un grupo de expertos conocidos como la Comisión de Notables. Cada uno de estos proyectos han abordado temas esenciales, tales como la separación de los poderes del sistema de gobierno y la ampliación de los derechos fundamentales. Según la Constitución Política de la República de Panamá, existe un mecanismo para convocar una asamblea constituyente, específicamente para un modelo constituyente paralelo regulado en nuestra Carta Magna en el artículo 314. Mecanismos de convocatoria que seguro abordará nuestro expositor invitado, por lo que solo mencionaré quiénes pueden convocarlas: el órgano ejecutivo y, por otro lado, una iniciativa ciudadana. Finalmente, les extiendo una cordial invitación a aprovechar la valiosa oportunidad de contar
por la presencia de uno de los constitucionalistas más reconocidos de nuestro país y que nos compartirá a través de su ponencia Alfabetización Constitucional en el Proceso Constituyente conocimientos fundamentales que contribuyan a garantizar que los procesos constituyentes en los que participemos se desarrollen de manera transparente, inclusiva, representativa de los intereses de la sociedad. Muchas gracias. Antes que nada, les solicito a todos que van a ver que hay unos códigos QR por lo largo del salón. Necesito que escaneen el QR y de allí van a poner sus preguntas, a las cuales van a formular al final de la conferencia del doctor Bernal. Ahora bien, para mí es un honor profundo, profesional, humano y emocional presentar esta noche a un panameño cuya trayectoria ha marcado sin lugar a duda la historia jurídica y democrática de nuestro país. Jurista constitucionalista, catedrático y defensor incansable de los derechos humanos, el doctor Bernal ha dedicado más de 5 décadas a formar ciudadanos, a defender libertades y sembrar conciencias críticas. Actualmente es catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, donde imparte materias tales como Ciencia Política, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, formando generaciones enteras de profesionales del derecho con visión crítica y compromiso ciudadano. Además se desempeña como el coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Organización del Estado y Asuntos Constitucionales, desde donde impulsa el debate nacional sobre la transformación institucional y el necesario proceso constituyente que requiere nuestro país. Pero para mí, su influencia trasciende lo académico. Si hoy ejerzo con pasión y convicción esta profesión, es en gran parte gracias a él. Aún conservo en mi memoria, aunque apenas era una niña, aquellas tardes que le acompañaba a mi madre en sus clases, sentada en sus brazos desde un rincón, escuchaba la voz firme y apasionada del profesor Bernal hablar de la Constitución, justicia y libertad. Sin saberlo, fue él quien despertó en mí el sueño de ser abogada. Hoy, después de más de 21 años en el ejercicio profesional, tener el privilegio de presentarles ante ustedes no solo me honra, sino que también me conmueve. Es un cerrar un círculo vital y abrir otro, donde como colegas y ciudadanos podemos continuar su legado y pensamiento crítico, coherencia y lucha por una constitución verdaderamente ciudadana. Ya que el doctor Bernal no solo enseña derecho, lo vive, lo cuestiona y lo dignifica. Ha sido una voz valiente y firme en la defensa de nuestra Constitución, construida desde el pueblo y para el pueblo, producto de una asamblea constituyente originaria. Esta noche nos entrega su visión sobre la alfabetización constitucional como herramienta clave para el proceso constituyente panameño, un tema que no puede esperar más. Les invito a todos a recibir al doctor Bernal con un fuerte y respetuoso aplauso. Muy buenas noches a todos. En primera instancia, agradecer la hospitalidad de esta casa de estudios y la oportunidad de poder conversar con ustedes, como bien ha sido dicha por la profesora Aldemara, un tema que nos debe ser caro a todos y que nos debe no solamente motivar, sino también llevar a actuar para poder darnos una nueva constitución que sea de todo para todos y con la participación de todos. Agradezco infinitamente al ciudadano de Carlos sus palabras y poder estar aquí con ustedes, lo mismo que a la profesora, a todos los ciudadanos docentes aquí presentes y a todos ustedes, ciudadanos estudiantes, a ver si podemos entonces conversar un poco, repito, en aras de darnos las necesarias ideas o senderos que nos permitan empezar a caminar dentro del marco de un proceso constituyente
que nos lleve hacia una nueva constitución. Al llegar hoy aquí a esta casa de estudios, veía ahí al lado del ascensor una frase que me recordó y me emocionó verla de Nelson Mandela, un gran luchador por las libertades, un hombre que vivió 27 años en las mazmorras de un gobierno racista, hasta decir no más, en Sudáfrica, pero un hombre también que supo cambiar el mundo de su sociedad, pero también la mente de muchos hombres y mujeres en todos los países. Esa frase de Mandela que está ahí, que dice que el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y efectivamente no hay otra. Para quienes creemos en el cambio, para quienes creemos en la no violencia, para quienes creemos que es necesaria la convivencia pacífica, la educación ha sido, es y seguirá siendo el instrumento, la herramienta, el arma más poderosa, como dice Mandela, para que nosotros caminemos por los senderos del cambio. Y ustedes que están en esta casa de estudios, que están aprendiendo, que se están superando, que están dentro de esa revolución del conocimiento que vive el mundo de hoy y que la cual nosotros tenemos que aprovechar al máximo, están ustedes entonces también ya con solo eso aportando a que la educación de nuestro país se supere y mejore para sacarla de los sótanos en la que todavía se encuentra lamentablemente, porque llevamos varias décadas de espalda a los cambios necesarios, no solamente constitucionales e institucionales, sino también de la recuperación de una serie de valores éticos que tienen que formar parte de toda sociedad moderna. No podemos nosotros pretender construir una sociedad democrática sobre la base de claudicaciones éticas. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Una de las situaciones más lamentables que nos acompaña a todos los panameños desde mi punto de vista es el hecho de que cayó la dictadura, pero se quedó el instrumento constitucional que ellos impusieron hace ya casi 53 años. Esa imposición que todavía dura hace obligatorio entonces una acción ciudadana de nuestros días para darnos una nueva constitución. Porque hoy por hoy los principales problemas que nosotros estamos atravesando, y que son muchos, se deben, en mi opinión, a que estamos, diríamos nosotros, encerrados en una camisa de fuerza que es ese estatuto constitucional que todavía nos rige y que no nos deja liberar realmente todas las capacidades que tenemos los panameños para poder ser no solamente más creativos, sino más y mejores conocedores de nuestros derechos, más y mejores ciudadanos, más y mejores agentes de cambio, que es lo que nosotros requerimos. Y para aquellos de entre ustedes que estudian Derecho, tenemos que tener bien claro que el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio. El derecho está llamado a ser un instrumento de cambio, pero para que el derecho pueda ser un instrumento de cambio, nosotros no podemos seguir arrojados a una serie de normas, a una serie de prácticas, a una serie de procedimientos que ya han sido superados por el paso y la evolución de los acontecimientos y que nosotros estamos allí en una actitud contemplativa. De ahí la necesidad de este proceso constituyente originario, que es llamado así porque el poder constituyente es el que crea constitución, es el que hace constitución, por eso es originario. Y ese proceso constituyente originario, para que sea realidad, requiere la participación de todos. No podemos pretender nosotros llevar adelante un proceso constituyente excluyente. No podemos nosotros pretender querer darnos una nueva constitución que no cuente con la participación de todos, porque el poder constituyente a quien realmente pertenece es a nosotros los ciudadanos, todos, sin excepción. De ahí la importancia entonces, dentro de este proceso constituyente, de esta fase que hemos denominado de alfabetización constitucional, casualmente guiado por la concepción y por lo que creemos que debe ser la educación. La alfabetización constitucional es la primera fase y para mí que no se debe detener más, que nos debe llevar no solamente a conocer nuestros derechos, nuestros deberes, las instituciones y los órganos del Estado, la forma de gobierno, la planificación que tenemos que darle a nuestra sociedad. Pero no podemos nosotros caminar hacia una nueva constitución si previamente nosotros no conocemos nuestros derechos. Eso es algo que le está haciendo un daño muy grande a la sociedad panameña, en mi opinión.
La mayoría de la población no conoce sus derechos, y al no conocer sus derechos ni siquiera se da cuenta cuando los mismos son violados. Y por eso es que hay tanto abuso de autoridad, tanta extralimitación de funciones, y por eso es que hay también en nuestra sociedad un grandísimo atraso, y por eso es que también toda una serie de cambios que nosotros tenemos que llevar adelante para actualizarnos como sociedad, como país, como república, como Estado, no se han podido dar porque falta el elemento clave que junto a la alfabetización es la participación. Sin participación aquí no va a haber cambio, porque los cambios no los puede dar un individuo, el cambio no lo puede dar un gobierno, el cambio no lo puede dar un órgano del Estado, el cambio tiene que ser dado comunitaria y colectivamente por todos. Y en esa diversidad de personas que van a participar, de ciudadanos, en esa diversidad es que nosotros vamos a encontrar la unidad necesaria para salir adelante como país en estos tiempos que decurren. A nosotros nos toca a todos, a ustedes jóvenes que tienen más futuro que pasado y a aquellos que tenemos más pasado que futuro, nos toca entonces poder activarnos de una manera decidida, de la mano del conocimiento, pero de la mano también de la voluntad de acción que nos corresponde en estos momentos llevar a cabo. Y decía la profesora en su primera intervención que está aquí el presente y el futuro, y efectivamente es así. Esta mañana dictábamos una inducción o una charla que se le está dando a los jóvenes estudiantes de secundaria, que en un número de más de 2.400 se han matriculado para el 20º concurso de oratoria, que este año versa casualmente sobre la alfabetización constitucional. Y esta mañana estábamos, no estábamos por los 2.400, porque los 2.400 son a lo largo y ancho del país, pero había casi unos 400 jóvenes de distintas escuelas, tanto oficiales como particulares, y le decíamos casualmente que usualmente se dice que la juventud es el futuro del país, la juventud es el presente, y tenemos que hacer que ese presente sea activo y participe, y que esa juventud no sea excluida bajo ningún motivo de todas las actividades en las cuales como ciudadanos nosotros tenemos que estar involucrados. Eso conlleva la necesidad entonces de una actualización real y efectiva de las normas constitucionales que nos rigen. Estar todavía con un estatuto constitucional que además de impuestos tiene más de medio siglo de existencia, es un peso bastante pesado, por decirlo así redundantemente, para todos ciudadanos, porque estamos limitados. No tenemos una serie de mecanismos de control ciudadano. El poder ciudadano no existe en realidad en nuestras estructuras constitucionales, siendo el poder ciudadano el que le da poder a todos los órganos del Estado. Entonces, el empoderamiento del ciudadano, en nuestra opinión, pasa por este proceso de constituyente originario, pero sobre todo a partir de la fase de alfabetización, en la cual nosotros, a través del conocimiento de nuestros derechos, nuestros deberes, de los asuntos básicos que deben regir para una sociedad moderna, nos vamos a ir interesando un poquito más, no en preguntarnos qué puede hacer una nueva constitución por mí, sino qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para darnos una nueva constitución de todos, para todos y con la plena participación de todos. Yo sé que para algunos puede sonar un poco utópico o ilusorio cuando se dice que la constitución tiene que ser de todos. Pero es que si no es de todos no puede ser de nadie. Si no es de todos no puede ser constitución. Porque los tiempos en que, con siglos pasados, en que existían constituciones pactadas, constituciones dadas, constituciones impuestas, ya han sido superados. Y nosotros no podemos seguir arrastrando como documento fundamental de nuestra sociedad un estatuto constitucional que fue impuesto por una dictadura para determinadas y precisas necesidades que tenía en aquel entonces el régimen militar, que durante 21 años estuvo rigiendo en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Que caída la dictadura no cayó su constitución. Así, ahí fue un error que cometimos como sociedad, porque hemos debido ser más exigentes y exigir el cambio constitucional que se imponía, como ha ocurrido en otras sociedades alrededor del mundo, donde han caído los regímenes autoritarios o dictatoriales. Lo primero que ha hecho la sociedad es exigir una nueva constitución. Y ahí fallamos nosotros todos.
Después también fallamos cuando en 1999 finalmente pudimos recuperar nuestra integridad territorial y recuperar también ese canal que es nuestro y tiene que seguir siendo nuestro. Y no nos dimos un nuevo texto constitucional habiendo cambiado diríamos nosotros, la estructura misma, no solamente territorial del Estado panameño, sino también la estructura del Estado por la nueva función que tenía Panamá al ser el responsable único de la vía marítima ante el resto de la sociedad internacional. Esos dos fallos, entonces, ya han sido suficientes y no podemos ahora, en este primer cuarto del siglo XXI, fallar y no darnos una nueva constitución. Entonces tenemos que empezar a desarrollar ese sentimiento constitucional que hoy por hoy no existe en nuestra sociedad. Ese sentimiento que nos debe llevar a vivir la Constitución. Y la mejor manera de vivirla, y la mejor manera de tener ese sentimiento constitucional es involucrándonos en todo el proceso que debe llevarnos a esa meta que no porque alcancemos una nueva constitución dejará de ser más que un fin, un medio para que esta sociedad pueda encontrar una nueva realidad institucional en todo sentido, con órganos del Estado verdaderamente contemporáneos, con instituciones al servicio de la población, con procedimientos que garanticen a los ciudadanos su seguridad jurídica, que garanticen el debido proceso, que garanticen el respeto a los derechos humanos, que garanticen esa separación de poderes que hoy por hoy es una ficción, porque nosotros tenemos una situación bastante atípica en el sentido de que no solamente tenemos un estatuto constitucional disfuncional, sino que tenemos órganos del Estado que no están cumpliendo ni las funciones ni las atribuciones que tanto la teoría como la doctrina como la historia les han acordado. Y los más afectados esos somos nosotros, y tenemos que tomar conciencia de esa realidad. Nosotros no podemos seguir con un órgano legislativo, si le podemos seguir llamando órgano como el que tenemos en este país. Absolutamente ineficaz, ineficiente y verdaderamente que cada vez más repelente, porque lo único que saben hacer son planillas. Eso es un botellerío no visto, por no decir garrafones de todo tipo. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad así, de ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a conocer el cambio que tenemos que hacer, dándonos el conocimiento necesario de qué tipo de órgano legislativo nosotros vamos a querer. Vamos a querer seguir nosotros eligiendo diputados circuitales, en circuitos uninominales o plurinominales, en una flagrante violación del principio de un hombre un voto. Vamos a nosotros seguir viendo cómo, si usted vive en San Miguelito, puede elegir 7 diputados, pero si vive en Los Santos, nada más puede elegir 1. Entonces, es una desigualdad, inadmisible. Vamos nosotros, jóvenes compatriotas, a seguir nosotros con un órgano judicial que, y lo digo con tristeza y conocimiento, es una vergüenza tener un órgano judicial tan corrupto. Eso no puede ser. Ahí donde hay corrupción no puede haber justicia. Y este pueblo tiene rato de estar clamando por justicia. Pero ¿qué justicia puede haber con un sistema penal acusatorio que es un verdadero desastre? Que no se quiera decir o aceptar, pero lo es. Porque fue injertado en condiciones que no son las que corresponden. Ni siquiera Colombia, que se dio una constituyente en el 91 y una nueva constitución, y que incluyó en su constitución el sistema penal acusatorio, hoy se encuentran con toda una serie de situaciones que lo hacen más ineficaz que eficiente. Vamos nosotros a seguir con esa otra práctica que nos han incrustado en nuestro sistema penal de los acuerdos de pena, que dan pena, por no decir vergüenza, las cosas que están pasando por los acuerdos de pena. Las estadísticas son verdaderamente escandalosas. O sea, aquí, con un ministerio público que ahora ha cogido la práctica de ¿cómo le llaman eso? De archivar, todo lo archivan, bajo consideraciones y criterios de oportunidad, que es como le llaman, y no pierden la oportunidad de archivar para no investigar, y no está cumpliendo su principal función. Entonces, todas estas cosas requieren
que nosotros las cambiemos, pero para cambiarlas nosotros tenemos necesidad de entrar dentro de esa fase de conocimiento, la cual la alfabetización constitucional lo que busca sobre todo en este lapso es motivar, invitar a todos los ciudadanos posibles, no solamente a que participen como alfabetizados, sino más bien para que se incorporen a esa legión de ciudadanos alfabetizadores que queremos que a lo largo y ancho del país empecemos a conversar, a debatir sobre el país que queremos, con los órganos que queremos, con los instrumentos que necesitamos. Entonces, esa alfabetización constitucional nos debe llamar a todos a participar. Si nosotros no participamos, estamos en deuda con la sociedad. Si nosotros no participamos, nos estamos haciendo cómplices de una situación que nosotros tenemos que remediar, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Las cosas que se están haciendo mal, las podemos hacer bien. Y las que se están haciendo bien, las podemos mejorar. Y las que se logren mejorar, tenemos que buscar la excelencia. ¿Quién ha dicho que no podemos buscar la excelencia? ¿Quién ha dicho que no podemos nosotros los panameños salir adelante, como ha sucedido en otras ocasiones, frente a una serie de situaciones desventajosas, como sociedad, como nación, como Estado, que hoy por hoy, hasta como país, porque como país estamos nosotros en una situación bastante particular, en el sentido de que decían los griegos que había que estar preparados para lo inesperado, pero el problema es que nosotros ahora mismo no estamos preparados ni para lo esperado. Entonces eso nos coloca en una situación desventajosa frente a la realidad que nos toca asumir. Cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra posición intelectual, social, económica, tenemos nosotros entonces que tratar de aglutinar, buscar mínimos comunes denominadores de las cosas que podemos echar a andar, porque hay muchos cambios que podemos dar en este proceso constituyente originario antes de darnos una nueva constitución. Esa nueva constitución que se ha programado que pase por la fase primaria de la alfabetización constitucional. Alfabetización que no consiste sino fundamentalmente en las charlas, conferencias, talleres, reuniones como esta, cabildos, diplomados, o sea, estamos recurriendo a todos los mecanismos que la educación nos permita para alfabetizar, para educar, para aprender. Y queremos que esa fase de alfabetización, como les decía al principio, no termine, pero dentro del proceso de una constituyente originaria se pretende, porque nada está escrito en piedra, que de aquí al 1 de julio nosotros tengamos esa primera fase de alfabetización que ha de continuar, pero tenemos que entrar también en la fase de preparación, estructuración, organización y decisión de la elección de una asamblea constituyente. Asamblea que tendrá como única misión y función debatir y aprobar una nueva constitución, como ha ocurrido en tantos países en los últimos años, pero como ocurrió en nuestro Panamá en 1945, cuando Panamá, en un periodo de, no vamos a decir de posguerra, pero todavía de guerra, se dio una asamblea constituyente, produjo un proceso constituyente que fue el que nos dio la Constitución del 46, constitución que lamentablemente hoy no es conocida, pero que en su momento fue considerada la constitución más democrática y progresista que había en el continente americano. Esa constitución del 46, producto de una constituyente, le abrió al país una serie de nuevos caminos, de nuevos senderos, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, lo institucional. Se incorporaron nuevas instituciones gracias a la labor que en aquel entonces, entre otros, desplegaron eminentes juristas como Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote y Eduardo Chiari, que fueron los hacedores, los redactores del proyecto de constitución que luego fue discutido por esa asamblea constituyente electa, con una serie de discusiones y debates extremadamente enriquecedores que todavía hoy vale la pena conocer cómo se debatió y qué se debatió hace 80 años en este país, porque se discutieron y debatieron cosas que hoy en día ni siquiera se asoman por los medios de comunicación,
ni siquiera se asoman en la sociedad civil, ni siquiera se asoman en las organizaciones gremiales, profesionales, muchas veces ni siquiera en las asociaciones o instituciones académicas de nuestro Panamá. Entonces, a partir del 1 de julio del 26 se quiere entrar en ese enriquecimiento de caminar hacia el cómo vamos a elegir esos constituyentes. En el 45, y lo tomamos como referencia, porque no tenemos tampoco que salir a buscar modelos afuera. Si aquí este país, aunque no pareciese, tiene sus paginitas de historia que vale la pena conocer, y yo diría que algunas de ellas hasta reproducir. Esa Constitución del 46, producto de la constituyente que se convocó en el 45 mediante decreto ejecutivo, fue una elección en la cual los constituyentes, una elección de constituyente, hago un paréntesis, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el electoralismo de elegir diputados, alcaldes, representantes o lo que sea, porque los constituyentes van a hacer constitución. Así que la función legislativa es otra cosa. Esos constituyentes fueron electos por decisión en aquel entonces a nivel provincial y a nivel nacional. Eso marcó una diferencia trascendental porque la elección provincial y nacional abre más la participación y la representación. Hubo 9 constituyentes nacionales y 42 provinciales. Los nacionales eran que si, por ejemplo, usted llenando los requisitos para ser candidato por Panamá decidía presentarse como candidato nacional, cualquier ciudadano en cualquier punto del país puede votar por usted. Y provincial es cuando es exclusivamente dentro de la provincia. Entonces queremos retomar eso de que la elección de constituyentes sea provincial y nacional. Pero lo que sí no se puede, o no se debe, por no decir que no se quiere, es que esa elección, que no tiene nada que ver, repito, con las elecciones que aquí cada 5 años hemos tenido en los últimos 35 años, lo que sí no se quiere ni se pretende es que esa elección se haga dentro de los parámetros del Código Electoral vigente por varias razones. Porque ese Código Electoral, que data también de la dictadura, al igual que el Estatuto Constitucional, a pesar de que ha sido reformado, yo creo que ya 9 veces, no ha aportado una real y efectiva participación de los ciudadanos, o sea, no se ha abierto a la participación ciudadana, está hecho con los partidos políticos. Y yo sé que vivimos en un país donde 4 millones de habitantes, 3 millones de votantes y hay 2.200.000 panameños matriculados en los partidos políticos, que son la figura más fantasmagórica que nosotros tenemos, porque cuando usted sale a buscarlo no sabe dónde están. Mire todo lo que está pasando en este país y usted no ve un comunicado, un pronunciamiento de los partidos políticos, porque simplemente, si nos vamos al terreno de la teoría y la doctrina de lo que es un partido político, eso es lo que menos son, por lo menos en nuestro país. Serán corporaciones de amigos, corporaciones de intereses económicos o de cualquier naturaleza. Entonces hay un vacío. Claro, aquí se nos ha hecho creer siempre que sin partidos políticos no hay democracia, y es al revés. Sin democracia jamás habrá partidos políticos. Entonces nosotros tenemos que caminar hacia una democratización real y efectiva de todo, porque uno de los problemas que nosotros estamos confrontando casualmente por ese estatuto constitucional es que toda esa esencia autoritaria que está ahí en ese estatuto constitucional nos lleva entonces a nosotros a no salir de toda una serie de limitación de las posibilidades de hacer los cambios que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo respetando, fortificando esa convivencia pacífica que nosotros como sociedad hemos sabido tener hasta ahora. Cometeríamos un gravísimo error si nosotros caemos en esos cantos de sirenas de confrontación y de violencia que algunos quieren. Si hay una riqueza que tiene este país en comparación con otros, es que nosotros hemos sabido de una u otra manera mantener una convivencia pacífica y no hemos salido por ahí a sacarnos los ojos y los dientes como ha ocurrido en otras sociedades no muy distantes. Miremos nada más hacia lo que pasaba en Centroamérica en la década del 70-80.
O miremos nada más Colombia todavía hoy, la situación que a pesar de todas las instituciones que tienen, todavía viven una violencia, diríamos nosotros, ya bastante pronunciada. Entonces, en estos momentos urge que nosotros tomemos conciencia de la importancia del cambio constitucional, casualmente para encontrar los soportes, los apoyos, los mecanismos para que esa convivencia pacífica no se nos vaya de nuestras manos. Nosotros estamos sentados, en mi opinión, en un barril de pólvora y tenemos que tomar conciencia de eso. Venimos arrastrando un malestar social que ya dura décadas. Y ese barril de pólvora es un poco que está fumando cerca y que en cualquier momento van a tirar la colilla y esto va a estallar. Entonces nosotros no podemos permitir que se nos vaya de las manos la posibilidad de enmendar las cosas para satisfacer el capricho de unas cuantas individualidades que creen que a través de la violencia este país va a salir adelante. Y hablaba yo de Mandela a raíz de lo que leí a la entrada del ascensor de esta casa de estudios. Y Mandela nos da muchas lecciones y ojalá que conozcamos un poco más a Mandela, que conozcamos un poco más de Gandhi, de Luther King y de tantos hombres y mujeres que han luchado en su país por las mejoras, por los avances, por los progresos, pero dentro del marco de la no violencia. No podemos nosotros dejarnos llevar ahora mismo, en este momento, en las redes sociales hay una violencia verbal horrible, una procacidad, una vulgaridad que asusta, espanta, preocupa cuando una sociedad entra en esta degeneración de su vocabulario, cuando no utiliza argumentos, ni ideas, ni razones para combatir determinadas situaciones que, por muy deleznables que sean, no podemos nosotros pretender que con epítetos y con insultos nosotros vamos a salir adelante. Al contrario, sería una regresión. Y eso es lo que quieren algunos y por momentos parece que lo logran, pero eso puede cambiar si nosotros nos fijamos como meta, como proyecto nacional, la necesidad de una nueva constitución. Este país no tiene ahora mismo ningún proyecto, ninguna meta como país, como nación, como sociedad. Tenemos que darnos una. Y qué mejor que el de una nueva constitución, porque una constitución, como ustedes saben, es ese contrato social, ese pacto social que se da entre los miembros de una sociedad, los miembros de un país, los ciudadanos, para decidir todas las reglas del juego de cómo se va a regir nuestra sociedad. Entonces, electa esa constituyente, que repito, fuera de los marcos del Código Electoral vigente, que es una cosa que ya tenemos que empezar a ver cómo vamos a hacer para que ellos se aparten y permitan que seamos los ciudadanos los que organicemos las cosas. En el 45 no había tribunal electoral y se eligió una constituyente. Hay muchos países que no tienen tribunal electoral y no les va tan mal. Nosotros tenemos un tribunal electoral, pero, ojo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero durante 34 años tuvimos a un señor como magistrado, se fue ahora en diciembre, y antes de irse, cuando el presidente a pedir que lo dejara 10 años más. Miren, eso no es una república. 34 años en un cargo. No, hombre, por favor, yo puedo entender y concebir que una persona que es presidente o presidenta de las damas cultivadoras de orquídea se queden 60 años como presidenta de una asociación, pero de un órgano, de una institución como un tribunal electoral, eso ya te dice todo. Entonces esas cosas tienen que cambiar, pero ¿quiénes las pueden cambiar? Somos nosotros. No podemos esperar que los cambios vengan de arriba. Los cambios tienen que venir de abajo. De arriba viene la corrupción que vive esta sociedad, porque la corrupción, o sea, así como el pescado se pudre por la cabeza, la corrupción viene de arriba y ya ha permeado demasiado. Y es la corrupción, junto con la impunidad, dos de los, diríamos nosotros, enemigos más grandes que tenemos por delante, pero nosotros no tenemos mecanismos ciudadanos, herramientas para poder combatir esa corrupción. No tenemos las instituciones para poder Estamos en una situación en que hoy en día todos somos corruptos, por acción o por omisión.
El que no es corrupto porque practica la corrupción, no es por omisión porque no la denuncia, no la combate, no la ataca. Entonces ese es un cáncer que ha pulverizado mucho de nuestra sociedad y que tenemos nosotros que crear los antídotos, los mecanismos de prevención. Esa nueva esa constituyente queremos nosotros debatir los proyectos de constitución que le llega el señor decano. Mencionaba aquí una serie de proyectos que ha habido hasta la fecha, ¿verdad? 93, 94, 2003, 2012 fue el último, efectivamente, que como él también lo señalaba, era un proyecto de constitución elaborado por notables. A mí siempre me ha causado mucha gracia que nosotros, que supuestamente somos una república, nos recordeamos con títulos nobiliarios, notables, honorables diputados, honorables no sé qué cosa, honorables de la dónde. La honorabilidad más grande que hay es ser ciudadano. Ese es el verdadero honorable y ese es el que hay que verdaderamente empoderar. Si nosotros no nos empoderamos como ciudadanos, no vamos a alcanzar los objetivos de superar esta situación que vivimos. Entonces, esa constituyente sesionaría 60 días. Y ustedes dirán, solamente 60 días, como me han preguntado en otras ocasiones, ¿para qué más nosotros no vamos a ir a inventar la rueda? Todo lo que se ha dicho, todo lo que se pueda decir sobre constitucionalismo, constitución ya ha sido dicho por la mayoría de los países que conforman la sociedad mundial. Porque la mayoría de los países que conforman la sociedad mundial han modificado o se han dado una nueva constitución en las últimas décadas. Así que nosotros no vamos a ir a inventar absolutamente nada. Deben ir los que quieren de constituyente, que espero que los aquí presentes se animen algunos a prepararse para esa tarea, a debatir 60 días, y digo yo, y 60 noches. Porque lo que se quiere es que trabajen. No van a ir a pajarear. No van a ir a hacer como hacen ahora los diputados, ¿no? Que los llaman a sesiones extraordinarias, que están cobrando 2 veces lo que cobran y ni siquiera asisten a las sesiones como Dios manda. Entonces tenemos que empezar desde ahora a ser exigentes con aquellos que pretendan ser constituyentes. ¿Qué quiere eso decir? Que nosotros como ciudadanos debemos empezar a cogitar cuáles van a ser los requisitos que debemos ponerle a los que quieran ser constituyentes y decir también quiénes no pueden ser constituyentes. Porque si nosotros no hacemos eso, se nos cuelan por las rendijas los bolotas, los benicios, los huevitos y todas esas cosas que tenemos aquí en esta fauna política que se llama Panamá. Entonces tenemos que prevenir, ¿verdad? Tenemos que evitar, porque esa gente son el diablo, se meten por donde no deben. Miren cómo tiene Benicio Boca del Toro prendido. Y quiere violencia y quiere, y bueno, en fin, eso lo podemos hablar después. Pero lo que voy, estos constituyentes, y porque, bueno, en este ir y venir, en esta tarea de alfabetización, se me han acercado varios a preguntarme, oye, Bernal, ¿y cuánto va a ganar un constituyente? Nada, claro, Panamá, chen, la gente nada está pensando en el billete que hay para mí. Y cuando yo les digo licencia con sueldo, sé cómo así digo, bueno, que si tú eres profesor en la universidad X o en la escuela X y tú te llenas los requisitos para ser constituyente y ganas, ¿qué vas a cobrar? Licencia con sueldo. ¿Por qué le vamos a pagar más si lo que van a hacer es una labor histórica y patriótica? No van a ir a lucrar y no nos van a dar pasaporte. Digo, ¿para qué si ustedes no van a salir a ningún lado? ¿Para qué necesita? Claro, acostumbrados, ¿cómo están a que los diputados aquí tienen pasaporte diplomático para ellos, para la mujer, para la querida o para el querido? No puede ser. Nosotros no podemos seguir así. Tenemos que empezar a cortar por lo sano. De otra manera, reproducimos lo que queremos evitar y lo que debemos combatir. Carlos, ¿por qué? Si ellos no van a estar paseándose por la ciudad. Un tiquete de metro, una tarjetita de metro, eso sí. Se la donamos, no más. Es que tenemos que empezar a ver cómo corregimos una serie. Todos nosotros sabemos de las cosas que hay que corregir, o tenemos la idea por lo menos de una. Si nosotros hacemos una colección ahora mismo en esta sala y decimos, escriba en un papel lo que usted cree que hay que cambiar, usted va a ver la cantidad de cosas que la gente quiere que se cambien, pero no se cambian porque nadie actúa para el cambio.
y porque no tenemos los instrumentos para lograr ese cambio. Entonces, esa constituyente, una vez discute, debate, aprueba, ese nuevo texto entraría en lo que los abogados y no abogados llamamos vacatio legis, es decir, se le da una vacación para que entre a regir después. ¿Por qué? Porque se quiere, con esa nueva constitución, seguir con la alfabetización, es decir, una vez aprobada por la constituyente se va para su casa, se disuelve. A esos constituyentes, se me olvidaba, para dar algunas ideas, también se les puede decir, antes que se postulen, que el que queda de constituyente no podrá durante 5 años ocupar ningún cargo público con mando y jurisdicción. ¿Por qué? Porque si no se acomodan. ¿Qué hicieron en el 45? Nuestros padres constituyentes entonces. Después que terminaron de hacer la constitución, dijeron, ahora nosotros somos el órgano legislativo, y se quedaron. Entonces, ya tenemos esa experiencia. Hay que poner los correctivos desde ahora. ¿Usted quiere ser constituyente? Sí. Estos son los requisitos. Si los cumple, puede postularse. Si gana, además de licencia con sueldo, etcétera, durante los 5 años después, usted no puede ocupar ningún cargo público con mando y jurisdicción. Y si me preguntan, yo le metería una coletilla ahí, ni sus parientes en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado de afinidad y consanguinidad, para que se respeten las cosas como debe ser. Pero tenemos que soñar que podemos hacer las cosas mejor. Pero si nosotros no empezamos a tomar las medidas preventivas, nos vamos a quedar como caballitos trapilleros dando la vuelta ahí y que sí, que queremos el cambio, pero que nada cambie. Que hay mucha gente que anda con eso que en ciencia política se llama gatopardismo, el cambio para que nada cambie. Y hay tal cantidad de cosas que hay que hacer que no podemos quedarnos en esa concepción. Esa nueva constitución, a partir del 1 de julio del 27, y repito, todo esto no está en piedra, hasta julio del 28, nos dedicaríamos a que la difundamos todos, la conozcamos todos, para fortalecer ese sentimiento constitucional que hoy por hoy no existe y que tenemos que crear y desarrollar nosotros. Luego se llevaría un referéndum, que es lo propio de una nueva constitución, que sea aprobada o rechazada por los ciudadanos. Aprobada le va a dar mucho más fuerza. No aprobada, bueno, tenemos que respetar la voluntad popular, como pasó o le pasó recientemente en Chile. En Chile, que tienen también, Panamá y Chile son los 2 únicos países del continente que mantienen una constitución impuesta por la dictadura. En Chile la de Pinochet, 1973. En el 2019 hubo en Chile un estallido social que algunos recordarán, que llevó a buscar la constituyente como salida de emergencia. ¿Pero qué pasó? Eligieron una constituyente que cuando aprobó la nueva constitución, el pueblo se la rechazó, porque se fueron para un lado de la balanza. Volvieron a hacer otra convención constituyente y volvió el pueblo a rechazarla porque no satisfacía lo que el pueblo quería y requería. Entonces, consideramos sí que hay que buscar, dentro de las muchas cosas que nos va a dar un proceso constituyente originario, ese sentimiento constitucional. Todos tenemos un sentimiento jurídico, se estudia a través de las distintas obras jurídicas que hay que estudiar, pero el sentimiento constitucional no ha llegado a nuestras playas porque no tenemos constitución. Es decir, lo que tenemos es un estatuto constitucional que no es constitución porque estamos en el siglo XXI. Un estatuto impuesto no puede ser llamado constitución. Si estuviéramos en el siglo XVIII, XIX y hasta en el XX por las circunstancias que llevaron, pero hoy en día, aunque lo llamemos constitución, debemos saber que no puede haber una constitución impuesta. Pero se nos ha acostumbrado a creer cosas que no son científicamente válidas. Bien, esa constitución, para ir terminando y recibir las preguntas, críticas, observaciones que ustedes tengan a bien hacer, esa nueva constitución entraría a regir en el 2029. ¿Eso qué quiere decir? Que las autoridades, cualesquiera que ellas sean, que vayan a ser electas en el 29, serán bajo nuevas reglas del juego. Es decir,
si vamos a cambiar los requisitos para ser diputado, alcalde, etcétera, todas esas cosas, esa nueva constitución entraría a regir en el 29 para que las nuevas autoridades, ¿verdad?, que sean electas, lo sean bajo ese nuevo texto constitucional. Eso es lo que se ha proyectado hasta el momento en este proceso constituyente originario. De ahí la creación de la Secretaría Presidencial para la reorganización del Estado y los asuntos constitucionales. Quien habla de nueva constitución necesariamente tiene que hablar de reorganización del Estado, porque eso va casado. La constitución es la que nos va a dar las estructuras institucionales, orgánicas, etcétera, que debe tener el Estado panameño. Estado que nosotros tenemos que poner la mira en que sea un Estado constitucional, democrático, de derecho y social. Nosotros no podemos seguir como sociedad en esa evolución que estamos dando, en que la solidaridad social se ha perdido completamente de la esencia de nuestra sociedad. Por eso es que la meta es la construcción, a través de una nueva constitución, de un Estado constitucional, democrático, de derecho social, que garantiza a la ciudadanía la seguridad jurídica, los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes, la transparencia necesaria que requerimos y tantas otras cosas como los valores éticos que mencionaba. Pero también, y termino, es muy importante que tengamos en mente que este proceso constituyente originario hacia una nueva constitución nos debe llevar desde ahora a consolidar nuestra identidad nacional. No podemos seguir en esta situación en que el país se nos va de las manos. La identidad nacional ha mermado. El sentido de pertenencia a esta patria también tenemos entonces nosotros que fortalecer esos aspectos. Tenemos que recuperar ese amor por la tierra que nos dio a nacer para poder progresar colectivamente. Todos sabemos, y no vamos a entrar en detalle, que desde el 20 de enero para acá, después de la toma de posesión del señor Trump, nuestro país tiene como una espada de Damocles sobre su cabeza. Pero nosotros no estamos preparados para las pretensiones de un poder tan grande como el que tiene el presidente de los Estados Unidos de América. Entonces tenemos que actuar con mucha inteligencia. Nosotros no estamos en capacidad de enfrentar o de confrontar de cierta manera ciertas cosas, porque nosotros, hombre, y hay que reconocerlo, somos unos liliputenses al lado de estos gulliveres que se están disputando el control del sistema internacional. Y hablando de Mandela, hay un viejo proverbio africano que dice que cuando dos elefantes se enfrentan, el que sufre es la hierba. Ahora mismo, en ese enfrentamiento que se traen el señor de China y el señor de Estados Unidos, nosotros somos la hierba. ¿Sí o no? Entonces tenemos que estar bien claros en qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué nos podemos permitir. De ahí la importancia de fortalecer la identidad nacional y sobre todo, de la misma manera que debemos defender la dignidad humana, tenemos que defender la dignidad nacional, como han hecho nuestros predecesores en los momentos más ávidos y más difíciles que hemos tenido como nación, a pesar de nuestra corta existencia. Concluyo hasta ahí para recibir sus preguntas por QR o por, si no tienen pánico escénico, se pueden levantar y preguntar. Les agradezco muchísimo su asistencia, su paciencia, a las autoridades de esta distinguida entidad académica, a todos los profesores, a todos ustedes, estudiantes. Muchas gracias por su asistencia y su paciencia. Muchas gracias.